Siempre he sido un camionero solitario, recorriendo carreteras desiertas y disfrutando de la libertad que me da la ruta. Mi nombre es Daniel, y en una noche como cualquier otra, me encontré con un túnel que cambiaría mi vida para siempre. Era un túnel largo, oscuro y frío, y tenía la extraña sensación de que había algo más allá de su entrada. Era una noche de otoño. La luna estaba oculta tras nubes espesas y el aire era gélido. Me dirigía hacia el norte, en mi viejo camión, cargado de suministros. La radio sonaba suavemente y el sonido de las ruedas sobre el asfalto me mantenía despierto. Al llegar a un cruce, vi un letrero que indicaba la entrada a un túnel. Curioso, decidí tomar el desvío. Al principio, el túnel parecía inofensivo. Las paredes de hormigón estaban cubiertas de grafiti y la luz de mis faros iluminaba el camino frente a mí. Sin embargo, a medida que avanzaba, la oscuridad se hacía más densa. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía por qué, pero algo en ese lugar me incomodaba. A medida que conducía, noté que la temperatura dentro de la cabina comenzaba a descender. Abrí la ventana esperando que el aire fresco me ayudara a despejar la mente. Sin embargo, lo que escuché me paralizó. Un susurro apenas audible, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no entendía. Miré por el espejo retrovisor, pero no había nada. Solo la oscuridad del túnel se extendía detrás de mí. Aún así, la sensación de ser observado se intensificaba. Aceleré, tratando de dejar atrás esa extraña inquietud. De repente, me di cuenta de que el túnel estaba tomando una curva. Pero no era una curva normal. Sentí como si estuviera girando en un círculo. A medida que avanzaba, me pareció que la salida se alejaba cada vez más. Miré a mi alrededor, buscando algún signo, pero todo era igual. La misma oscuridad, las mismas paredes grises. No puede ser, murmuré para mí mismo, tratando de mantener la calma. Pasaron unos minutos antes de que viera un destello de luz al final del túnel. Aliviado, aceleré de nuevo, deseando salir de esa trampa. Pero al llegar a la salida, descubrí que no estaba donde había comenzado. Era como si hubiera dado una vuelta completa, regresando a la misma entrada del túnel. Comencé a entrar en pánico. ¿Era posible que me hubiera perdido? Miré el reloj y noté que el tiempo parecía haberse detenido. Esto es imposible, pensé, tratando de calmarme. No podía dejar que la desesperación me consumiera. Retrocedí, volviendo a la penumbra del túnel. Los murmullos se intensificaron. Esta vez eran más claros, más urgentes. No podía entender lo que decían, pero la sensación de peligro se volvía más fuerte. Era como si el túnel tuviera vida propia, un ente que me mantenía atrapado. A medida que continuaba conduciendo, las sombras a los lados del túnel comenzaron a cobrar vida. Vi formas moviéndose, pero no pude distinguir qué eran. Sentí un nudo en el estómago. Esto no puede estar pasando, repetía en mi mente. Intenté encender la radio, pero estaba llena de estática. Entonces, en medio de los ruidos, escuché una risa profunda y burlona que resonaba en el interior de mi cabeza. Aceleré de nuevo, pero a medida que lo hacía, las sombras se acercaban. Eran criaturas alargadas, con ojos brillantes que reflejaban la luz de mis faros. Mi corazón latía con fuerza y la adrenalina me invadió. «¡Déjame salir de aquí!», grité, pero solo obtuve un eco como respuesta. Las sombras parecían divertirse con mi miedo. Podía sentir su energía oscura envolviéndome, haciéndome dudar de mi cordura. Era como si el túnel alimentara a esas criaturas con mi terror. De repente, una figura emergió de la penumbra. Era alta, con extremidades largas y desproporcionadas, y su rostro era una mezcla de rasgos humanos y grotescos. La criatura me miró fijamente y sentí que mi voluntad se desvanecía. «No puedes escapar, Daniel», susurró en un tono que helaba la sangre. «Estás aquí para siempre».
Mis intentos de escapar solo parecían alimentar a las criaturas. Cada vez que giraba en una curva, sentía que me hundía más en su trampa. El túnel no tenía fin. Con cada vuelta, el entorno se volvía más aterrador, las sombras más densas y las risas más ensordecedoras. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podría haber sido un par de horas o días. La ansiedad me consumía y la realidad se desdibujaba. Era un ciclo interminable: entrar, girar, enfrentar a las criaturas y volver a empezar. La desesperación crecía dentro de mí y la sensación de que mi mente se estaba desmoronando era inminente. En un momento de desesperación, me acordé de una historia que escuché de un viejo camionero en una gasolinera. Hablaba de un túnel maldito que atrapa a quienes se aventuran en él. No hay salida, decía. Una vez que entras, nunca vuelves a ver la luz del día. Comencé a preguntarme si esta era mi condena, si había sido demasiado arrogante al entrar, ignorando las advertencias. Las criaturas me rodeaban, burlándose de mi impotencia. No puedes huir de lo inevitable, me dijeron en coro. Con el tiempo, algo dentro de mí se encendió. No podía rendirme. Tal vez no pudiera escapar físicamente, pero aún tenía el control de mi mente. En medio del caos, decidí enfrentar mis miedos. Aceleré con fuerza, ignorando el pánico. Mis faros iluminaban la oscuridad y las sombras se retiraron un momento. «No voy a dejar que me atrapen», grité, sintiendo que el poder de mi determinación podía desafiar la oscuridad. Seguí conduciendo, adentrándome más en el túnel, desafiando las sombras. A medida que lo hacía, noté que las criaturas se volvían más agresivas, como si mi desafío les causara dolor. El túnel comenzó a temblar, las paredes vibraban y el eco de la risa se convirtió en gritos. Era como si el túnel estuviera colapsando a mi alrededor. Aproveché esa oportunidad. Grité con todas mis fuerzas, desafiando a las criaturas que se habían alimentado de mi miedo. «No soy tu presa», bramé, y para mi sorpresa, un brillo de luz comenzó a emanar desde el final del túnel. Era tenue al principio, pero crecía en intensidad. Las criaturas comenzaron a retroceder, como si la luz las quemara. Aceleré hacia la luz, sintiendo que las sombras me soltaron. El túnel se oscureció detrás de mí, y cuando finalmente crucé la salida, la luz del día me envolvió. El aire fresco llenó mis pulmones, y el sonido de los pájaros resonó a mi alrededor. Había salido. Me detuve en la carretera temblando de adrenalina y miedo. Miré hacia atrás, esperando ver el túnel, pero solo había un espacio vacío donde había estado. Sabía que había enfrentado algo más grande que yo esa noche, algo que nunca podría comprender completamente. Desde entonces, he aprendido a respetar las advertencias de la carretera. Las sombras pueden acechar, pero también tengo el poder de desafiar mis propios miedos. Nunca olvidaré esa noche en el túnel. He recorrido muchas carreteras desde entonces, pero esa experiencia me enseñó que a veces la verdadera batalla está dentro de nosotros. Ahora, siempre que me acerco a un túnel, un escalofrío me recorre la espalda. Pero también llevo conmigo la certeza de que, aunque las sombras puedan acechar, la luz siempre encontrará la manera de brillar si tenemos el coraje de buscarla.